Gracias, Maggie. Realmente, en parte como vos lo has comentado, siempre existe esa duda, esa inquietud de si es mejor que el cigarrillo tradicional o no. A decir verdad, el cigarrillo electrónico fue algo que se creó hace muy poco. En el 2003, un farmacéutico chino fue el que creó este dispositivo. En el 2004 lo patenta y, por supuesto, de ahí en adelante se expande por el mundo, Europa, Estados Unidos, en un abrir y cerrar de ojos. En realidad hoy un vapeador, vamos a ver la primera placa, un cigarrillo electrónico prototipo, digamos, para ver de qué consta y de qué se está formado, tiene aquí adelante una luz LED que da la sinonimia, la imagen de que en realidad se está consumiendo como cuando se prende un cigarrillo tradicional, lo cual eso es negativo porque hace que dependamos más desde el punto de vista psicológico, porque parece que estamos fumando. Aquí se encuentra una batería que es la que termina calentando el atomizador para que el líquido se evapore y se transforme en vapor. Este es un microprocesador, de los cuales hay varios tipos. Hay algunos que cuando uno comienza a pegar lo que se llama la pitada en el cigarrillo, tiene que apretar un botoncito para que se active el sistema, y hay otros que son automáticos, es decir, el solo aspirar ya se prendió automáticamente. Acá tenemos un líquido, lo cual esto es bastante peligroso, del cual vamos a hablar en gran parte de este micro. Acá tenemos el atomizador, que cuando la batería calienta esta zona, este líquido, parte de ese líquido, se transforma en vapor y después nosotros lo vemos como el vapeador, el humo normalmente que está tirando. Es más fácil decir que es vapeador, pero esto tiene que ver, yo creo, que con una cuestión de marketing, ya que en los últimos tiempos, en muchos lugares del mundo, las tabacaleras están perdiendo algún terreno en el tema del consumo de tabaco tradicional, con lo cual algunas tabacaleras también hoy están fabricando este tipo de dispositivos, es decir, por un lado reemplazan unos por otros, y por el otro lado también en la adolescencia, que normalmente los chicos de 18, 19, 20 años, es común que a lo mejor empiecen primero utilizando este tipo de sustancia, este tipo de dispositivo, para después introducirse en el tabaco tradicional, con lo cual esto es una especie de boca de entrada. Si yo lo puedo asimilar a algo, diría que es como la cerveza sin alcohol, que ustedes seguramente conocen. Bueno, es la boca de entrada hacia la cerveza con alcohol posteriormente. Por eso también la Organización Mundial de la Salud es bastante tajante en el tema. Si vamos a la segunda placa, y el señor director nos acompaña, acá tenemos una imagen más o menos de los formatos que tienen este tipo de dispositivos. Acá hay una pipa electrónica, un cigarro electrónico, un cigarrillo electrónico, algunos son desechables y otros no, pero como verán, en general se parece a lo que la persona en realidad está fumando y que intenta dejar de fumar. Usted escuchará muchas veces decir a alguien que fumaba 20 cigarrillos tradicionales y ahora fuma 10 y el resto lo hace con un cigarrillo electrónico. En definitiva, la dependencia psicológica se mantiene, y después vamos a ver si se mantiene o no en relación a la cantidad de nicotina que esté introduciéndole la dependencia de tipo química. Nosotros en este caso lo primero que tenemos que decir es esto: los que están a favor del cigarrillo electrónico, como por ejemplo algunas asociaciones médicas en Inglaterra, dicen que la posibilidad para dejar de fumar es del doble con estos dispositivos electrónicos que con los parches de nicotina, con los chicles de nicotina, o sea, con lo que nosotros llamamos terapia de reemplazo nicotínico. Por supuesto que esa es una verdad a medias, porque en realidad no solamente tiene nicotina. Los fumadores de cigarrillos electrónicos dicen, sí, eso tiene nicotina y la nicotina la manejo yo, o sea, le voy bajando el porcentaje a medida que voy fumando para que cada vez fumes menos. Eso es falso. En primer lugar digo que es falso porque se han hecho estudios sobre el líquido y la concentración de nicotina, y cuando dice que tiene nicotina cero, en bromatología determinaron que no tiene nicotina cero. Y cuando determinaron que lo único que tenía era nicotina, eso también era falso, porque tiene más que una sustancia que va más allá de la cuestión de la nicotina. Es decir, no solamente genera adicción, sino que también genera otro tipo de enfermedades. Si pasamos a la siguiente placa, vamos a ver acá algunos componentes del cigarrillo electrónico. El propiletiliglicol, los porcentajes no lo tengan muy en cuenta porque en realidad hay varias fórmulas. Uno, a medida que va fumando cada vez menos, en teoría, o más vapeando, va cambiando la fórmula en donde cambian estos porcentajes determinados. El propiletiliglicol, ¿saben lo que es esto? Esto lo podemos encontrar, si nosotros queremos verlo, en algunas sustancias, digamos, que complementan ciertos medicamentos en la parte inespecífica del medicamento, pero también lo encontramos en los refrigeradores de auto. Si yo quiero poner un refrigerante al motor de mi auto,
encuentro esta sustancia. La glicerina vegetal, un 20%, la glicerina vegetal es un ácido graso, es como si fuese un aceite. Si uno agarra el potecito chiquitito que mide de 5 mililitros a 30 mililitros de aceite, que es la sustancia que se le coloca al vapeador o al cigarrillo electrónico, y lo coloca en el dedo, va a ver que tiene como un aceite, es decir, como pegajoso. Eso es grasa en definitiva, que después ya vamos a ver qué puede llegar a generar. Nicotina de 0 a 54 miligramos, dependiendo de la concentración. Nitrosaminas, que son sustancias cancerígenas, es decir, el cigarrillo tradicional tiene el polonio de 210, que genera cáncer. Y acá no tenemos el polonio de 210, pero tenemos nitrosaminas que generan cáncer. O sea que en definitiva no veo mucha diferencia entre un cigarrillo electrónico y un cigarrillo tradicional. Después tiene sabores y aromas. Todos sabemos que vienen aromas, como por ejemplo sabor a chocolate, sabor a tabaco, sabor a vainilla, sabor a melón, sabor a frutilla, distintos tipos de sabores que tienen esta sustancia que se llama diatesilo. El diatesilo lo que ha generado en muchas personas es una enfermedad que se llama bronquiolitis obliterante. La bronquiolitis es una inflamación de parte del pulmón, que en realidad es parte del bronquio, de las partes terminales del bronquio que se comunican con la parte sanguínea, que es donde se produce el cambio. Yo entro el oxígeno, entra a través de los pulmones, a través de los bronquios, bronquiolos, alvéolos, y ahí va la sangre. Lo de la sangre saca la parte sucia de la sangre, digamos, para que yo la expulse. Ese alvéolo se rompe, por eso se llama bronquiolitis obliterante. Y nosotros vamos a ver, bueno, por ejemplo, acá también tenemos níquel, cadmio. El cadmio se encuentra en las baterías, esto se encuentra en los cigarrillos electrónicos. O sea, convengamos esto. Aquellas personas que dicen el cigarrillo electrónico solamente tiene una sustancia, que es la nicotina, a diferencia de un cigarrillo tradicional que tiene 4.000 sustancias químicas, dentro de las cuales también está la nicotina, eso es falso, no es verdad. No es verdad que tenga una sola sustancia. Yo acá ya puse este ejemplo, donde tenemos sustancias que generan cáncer, sustancias que generan adicción y sustancias que generan enfermedades. Vamos a la siguiente placa, si el señor director nos acompaña. Acá tenemos una imagen ilustrativa, nada más. Este es un pulmón, esta es una bronquiolitis obliterante. La parte de los bronquiolos terminales se van empezando a inflamar, con lo cual al hincharse un poco, al inflamarse, empiezo a tener dificultades respiratorias, y esta parte de los bronquiolos con el alvéolo se rompe, es decir, no se produce el intercambio de oxígeno, con lo cual la persona llega a la guardia con dificultades respiratorias, con falta de aire, con cansancio, con fatiga, con tensión arterial alta, con frecuencia cardíaca, llega con problemas cardiorrespiratorios sin la menor duda, y todo esto por el cigarrillo electrónico. De hecho, esta bronquiolitis obliterante hoy en los Estados Unidos hay un chico de 20 años internado en terapia intensiva con respiración mecánica por el cigarrillo y por el consumo del cigarrillo electrónico. Con lo cual acá solamente vemos esto, que está tomado acá un tercio del pulmón, y quiero advertir esto: la bronquiolitis obliterante es irreversible, o sea, esta parte del pulmón se rompió, no funcionó más. O sea, de por vida el chico, si se llega a salvar ese adolescente, de por vida, tiene un pulmón funcionando 2/3 y 1/3 cerrado, llamémosle, que no produce intercambio de oxígeno. Y me dicen que no tienen enfermedades o que no genera enfermedades y que solo tiene nicotina. Si vamos a la siguiente placa, que creo que es la última, vamos a sacar algunas pequeñas conclusiones para la evaluación final. La OMS, Organización Mundial de la Salud, dice que no hay demostración de efectividad como un tratamiento para que el paciente deje de fumar. Insisto, la Organización Mundial de la Salud se fija más en que los adolescentes empiezan fumando el cigarrillo electrónico para después irse al otro cigarrillo tradicional, lo cual en definitiva es una puerta de entrada. Cuando hablo de que no hay demostración de eficacia o ser eficiente en el tema del tratamiento para dejar de fumar, significa obviamente que, recordemos que esto es muy nuevo, en el 2004 empezó por primera vez y las estadísticas hoy son muy pocos. No sabemos lo que produce a la larga de manera crónica, pero sí ya sabemos lo que produce de manera aguda, o sea, en los pocos años que se ha usado, ya ha habido muerte en los Estados Unidos. En España en el 2014 se detectó la primera neumonía lipoidea. Esto significa que se produce una neumonía por el depósito de la
glicerina, que normalmente es ese aceite del cual yo hablaba en un primer momento, se deposita en el pulmón y esto genera esta neumonía. Esa fue la primera detectada en el 2014 en España. En Estados Unidos, en el 2013, 1.400 casos de emergencia por envenenamiento. Es decir, un niño agarra el vapeador o el cigarrillo electrónico, llamemos las cosas por su nombre, lo muerde de manera casual y termina en una terapia intensiva o en una emergencia. En Michigan, los Estados Unidos, en el 2019, este año, prohíben el cigarrillo electrónico tras muerte de 5 personas. Por supuesto, 5 personas. Claro está que no tenían ninguna infección ni tuvieron ningún accidente. Las muertes se produjeron por el cigarrillo electrónico. Está prohibido en Argentina, Australia, Brasil, Grecia, Lituania, Panamá, Singapur, Uruguay, Venezuela. En la Argentina está prohibido, por eso si usted hoy consigue un cigarrillo electrónico, lo puede conseguir de dos formas. O a través de internet, lo cual le venden y usted no sabe lo que está comprando, o a través de un boca a boca de algún vecino que le dice en la calle tal, en la dirección tal, hay un tipo que vende este tipo de dispositivo. Y cuando usted va, es una casa normal, un garaje que no tiene a lo mejor ni timbre, golpea y cuando abre adentro hay casi un laboratorio. Con lo cual en realidad ni sabe lo que la persona le vende, ni sabe cuando le vende líquido, qué tipo de líquido le está vendiendo y qué es lo que contiene ese tipo de líquido. Y si no, pruébelo pidiéndole una factura. Se va a dar cuenta. Por último, el tratamiento que tiene el cigarrillo electrónico similar al del tabaco en España, Francia y Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos se le prohíbe comprar a los niños tabaco tradicional, pero también se le prohíbe comprar cigarrillo electrónico. Y tenemos los mismos derechos los no fumadores, como por ejemplo, que si en un restaurante hay alguien vapeando, en definitiva yo diría fumando cigarrillo electrónico, yo como cliente de ese lugar tengo el derecho de llamar al dueño y decirle haga pagar el cigarrillo electrónico a ese señor que está fumando, porque el vapeo tiene sustancias similares a las del humo, aunque puede ser en menor concentración, pero son dañinas y causa enfermedades. Como causa enfermedades, la Organización Mundial de la Salud jamás va a poder aprobar eso como un método terapéutico para dejar de fumar. Espero haber cerrado un poco, lo hice de manera rápida porque no tenemos mucho tiempo, pero espero haber sido un poquito esclarecedor en este tema. Muchísimas